Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenos días. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a la clase virtual del día de hoy de su materia de diseño y administración web. Primero que nada, al darles la bienvenida, quiero mostrarles esta imagen que no tiene nada que ver obviamente con la materia para iniciar, ¿verdad? Pero estamos preentendidos que acabamos de terminar una etapa que se supone debió haber sido de vacaciones y que por las cuestiones de contingencia que ya sabemos, pues tuvimos que descansar en casa, ¿no? El motivo por el cual pongo esta imagen, más que nada, es para pues hacerles saber que parte de mis aficiones o gustos personales, pues es visitar la playa. Específicamente esta imagen se refiere a una bahía pues muy conocida aquí en Baja California Norte. Está un poquito antes de llegar a la Baja Sur. Su nombre es Bahía de Los Ángeles. Probablemente algunos de ustedes ya la conozcan o sus familiares. En esta siguiente imagen podemos ver parte de la playa de esta bahía. Es una playa que se caracteriza por ser una playa relativamente tranquila. No tiene mucho movimiento brusco, es decir, casi no tiene olas, a excepción de temporadas donde obviamente por cuestiones climáticas se pueda llegar a mover un poquito más brusco la marea, pero en general es una playa muy tranquila. Es una playa donde se supone que no la frecuenta tanta gente y es por eso que pues, se mantiene dentro de lo que cabe en buen estado. En esta imagen podemos visualizar en la parte central una frase que pues creo yo tiene directamente que ver con lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Esta frase dice: el esfuerzo de hoy será el éxito del mañana. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo, poner cada uno de nosotros de nuestra parte para intentar que esto salga de la mejor manera posible. Yo espero que ustedes se encuentren en estos momentos en compañía de sus familias, que estén todos con bien a nivel general y pues bueno, utilicemos estas fechas para, por una parte, seguir descansando resguardados en casa, pero también aprovechar la oportunidad de seguir aprendiendo nuevas herramientas y poder sacar esto de la mejor manera posible. Pues bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. En este caso, como lo dice el título, es la primera clase de este tercer parcial. Los objetivos específicos para esta tercera unidad o tercer parcial son los siguientes: analizar los fundamentos y la importancia que tiene la privacidad de los sitios web, así como distinguir las medidas de seguridad de la web con la conexión con el Internet y el control de acceso para el mejor uso de las aplicaciones, evaluando evidencias y argumentos con una actitud crítica, analítica y responsable. ¿Qué es esto que vamos a ver en esta tercera unidad? Se van a dar cuenta que nos vamos a deslindar de lo que veníamos trabajando en la segunda unidad. Esto no quiere decir que no le vayamos a dar continuidad, sí lo vamos a hacer, pero de manera gradual, poco a poco más adelante. Es necesario que en esta unidad logremos comprender los temas que se van a ver a partir de la siguiente diapositiva y poder enfocarnos primero en esta parte y después poder entender cuál es ese enlace o cuál es esa condición que hace que tengan que ver unos temas con los temas anteriores. En este caso, en la siguiente diapositiva, tenemos por aquí lo que es el temario de la unidad número 3. En este caso se titula Conexión y Seguridad. Y esta unidad número 3 tiene como tales 4 subtemas, los cuales son conectividad, seguridad, privacidad y controles de acceso. ¿A qué se refiere esto de la conexión y seguridad que vamos a ver entonces en esta tercera unidad? Pues bueno, nos va a hablar precisamente de todas las características, tanto en la parte teórica como características físicas en cuanto a los tipos de conexiones que existen en el mundo informático, al igual que su relación con la parte de la seguridad. En este caso, cada uno de los temas que vienen aquí marcados, el día de hoy nos corresponde comenzar por ver el primer tema que se relaciona a lo que es la conectividad. Más adelante vamos a empezar a profundizar en esto. En cuanto a los criterios de evaluación,
Como se habrán dado cuenta, estos criterios cambiaron para mejorarnos. En este caso, tenemos por aquí lo que son 50% de calificación con respecto a las tareas, 25% con respecto a las participaciones y 25% con respecto al proyecto final, en este caso del parcial. Vamos a desglosar todos y cada uno de ellos a continuación. En cuanto a las tareas se refiere, como primer punto, toda tarea deberá ser realizada a mano y en el cuaderno sin excepción. Esto es, cada vez que yo les deje una tarea por realizar, siempre deberá ser hecha a mano y en el cuaderno. No quiero que de repente me pregunten que si la pueden hacer en formato digital en computadora, a pesar de que obviamente las investigaciones hayan sido llevadas a cabo mediante el uso de tecnologías. Lo que yo quiero es que lo hagan obviamente a mano, esto para reafirmar los conocimientos que ustedes hayan investigado previamente. Siguiente punto. Tomando en cuenta que nuestras clases serán dentro de los primeros días de cada semana, todas las tareas encargadas tendrán una fecha límite de entrega los días viernes a más tardar las 10:55 de la noche. Esto lo hago ¿por qué? Porque quisiera que nos enfocáramos en trabajar durante los 5 días de entre semana como tal. Y de esta manera yo les pueda permitir a ustedes, entre comillas, descansar, por lo menos en cuanto a mi materia se refiere, los fines de semana. Es por ello que les pido entregar a más tardar los días viernes a las 10:55 de la noche. Por lo tanto, como lo dice el siguiente punto, no se aceptarán tareas realizadas y o entregadas los fines de semana posteriores a ese día y a esa hora, y por lo tanto su respectiva calificación será 0. Entonces, creo que estos puntos han sido totalmente claros, son parte de las modificaciones que se necesitaron hacer en su momento, pero esto con el fin de hacernos los trabajos de una manera más llevadera, más práctico. Ahora, en cuanto a las participaciones se refiere, entendiendo la situación de la contingencia, sabemos que muchas de las veces las dudas sobre los temas no surgen en un momento inmediato mientras ustedes como alumnos observan una clase virtual en los respectivos horarios de clase, así como también pueden llegar a surgir dudas mientras estén realizando investigaciones de temas de tarea. Ok, me refiero a que, por ejemplo, ustedes están viendo, como en este caso, un video tutorial explicativo en el cual pues se exponen cada uno de los temas que en su momento se vayan a ver. Es muy probable que conforme vayan poniendo atención en el video, puede que no surjan dudas. O si las surgen, pues ustedes obviamente tendrán toda la libertad en su momento de realizar los respectivos apuntes. Puede ser también el caso que por cuestiones de la misma contingencia tengan que ver este video más adelante y no necesariamente en esta hora específica de clase, o que cuando ustedes estén realizando las investigaciones de tarea, pues hasta ese momento lleguen a surgir ciertas dudas. Entonces, para ello vamos a adoptar las siguientes medidas. Por lo tanto, con la intención de poder clarificar sus dudas, en caso de que las hubiera, les informo que todo mensaje que me sea enviado durante cualquier día entre semana a nivel particular, lo estaré contestando diariamente en un horario tentativo de entre 8 y 9 de la noche, de lunes a viernes. Es decir, tanto ustedes van a descansar en esa parte, obviamente, durante los fines de semana que se supone ya no van a tener que hacer tareas, por lo menos de mi materia, y obviamente yo me voy a enfocar con ustedes desde el lunes hasta el viernes durante todas esas noches para yo poderles dar seguimiento en el caso de que haya algún tipo de duda. De igual manera, durante cada clase habilitaré un espacio en el muro de Classroom en el cual estará indicado claramente que esa será una sección que podrá ser utilizada únicamente para escribir dudas. Y de esta manera poder interactuar tanto alumnos como docente y ayudarnos en conjunto a resolver las dudas que se tengan, ya sea por día o por semana. Esto nos va a ayudar a una retroalimentación general y no necesariamente va a hacer que tengan que esperarse a que yo como docente tenga que entrar en el horario especificado para poder ayudar a resolver sus dudas, porque puede ser el caso de que más de alguno de ustedes ya haya adelantado un poco de alguna actividad y que entre ustedes mismos también se pudieran y me pudieran auxiliar a mí también en esta contingencia para pues hacer todo más llevadero. En cuanto al proyecto final se refiere, en este caso, el proyecto final tercer parcial les informo que será un ejercicio de retroalimentación en general. Conforme vayamos avanzando en nuestras clases y se vayan acercando las fechas de culminación de este parcial, les indicaré con anticipación las especificaciones que deberán tener dichos ejercicios.
Bueno, habiendo explicado entonces esta parte introductoria general del material de estudio para esta tercera unidad, pues vamos a dar inicio. Unidad número 3, conexión y seguridad. Podemos ver en este primer dibujo que pues se muestran lo que son las principales herramientas tecnológicas que se utilizan para la cuestión de las conexiones entre cada uno de estos dispositivos, y en su momento llegaremos a tocar la parte de la seguridad en cada uno de ellos. Como introducción, a raíz de la inmensidad de riesgos que entrañan las conexiones a Internet, la seguridad se ha vuelto un concepto que no solo implica la calidad de los sistemas y los servicios, sino también el prestigio de las empresas que los proporcionan. El objetivo es evitar que las comunicaciones estén desprotegidas ante posibles pérdidas o interceptación de datos. Como se habrán dado cuenta a lo largo de lo que vamos de historia en cuanto a comunicaciones se refiere, muy probablemente se habrán enterado de casos de que hay cuestiones como, por ejemplo, hackeos a cuentas particulares, intromisión, en este caso suplantaciones de identidad, entre otras cuestiones que implican parte del uso de las tecnologías. Cuando una tecnología tiene, por ejemplo, algún determinado tipo de conexión, se van a dar cuenta que tiene tanto ventajas como desventajas. Y esto a su vez se va a relacionar con la cuestión de seguridad. Es decir, entre más segura esté lo que es el tipo de conexión de datos y la configuración interna en cada uno de los equipos que intervengan dentro de, pues obviamente la seguridad en general va en aumento. Por ejemplo, en el caso del uso de contraseñas de cuentas de correo electrónico, ahorita se me ocurre este ejemplo como tal. Puede suceder obviamente que si ustedes tienen dada de alta una contraseña sumamente fácil para cualquier otra persona que quiera ingresar malamente quizá en algún momento a ese servicio, pues obviamente puede obtener información que no les pertenece. Entonces, si nosotros utilizamos contraseñas relativamente difíciles para otras personas, pero que solamente nosotros tengamos control de ellas, pues podemos estar un poquito más tranquilos en cuanto a la seguridad de nuestra información. Muy bien, para empezar entonces el tema 3.1 se titula conectividad. Primero que nada, ¿qué es la conectividad en general? Se le denomina conectividad a la capacidad de establecer una conexión, es decir, una comunicación o un vínculo. Este concepto suele referirse a la disponibilidad que tiene un dispositivo para ser conectado a otro o a una red. Es decir, solamente se refiere a la parte de la capacidad que tiene la tecnología como tal, que en su momento se vaya a ver, para poder realizar un enlace o una conexión o ese vínculo desde un punto A hacia un punto B, ya sea de manera física o de manera lógica. En cuanto a la conectividad informática, que es la parte que nos corresponde a nosotros como materia entender. En el área de la informática, la palabra conectividad se refiere a la capacidad para conectarse a una red como Internet o a otros equipos y periféricos. Una computadora puede contar con conectividad, por ejemplo, de tipo Wi-Fi, USB, PS2. Y por ejemplo, esto quiere decir que la computadora en cuestión se puede conectar a través de las mencionadas tecnologías. Y aquí en la parte de abajo les muestro 3 dibujos relacionados directamente con estos 3 tipos de conectividades. Del lado izquierdo, el dibujo que en este caso nos muestra el tipo de conectividad Wi-Fi, que si bien lo sabemos con la práctica, pues es una tecnología que carece de cableado y que mediante ondas electromagnéticas pues puede distribuir una señal de internet como fuera un caso. Lo que es el tipo de tecnología USB con el cable, en este caso mostrado en el dibujo de en medio, en la imagen de en medio, y pues las características físicas que logramos percibir en este tipo de conexión. Y finalmente y no por último, del lado derecho, las conexiones de tipo PS2. Cabe señalar que este tipo de conexiones ya no se utilizan actualmente. Eran conexiones que se utilizaban con anterioridad, como en el mismo dibujo, no sé si alcanzan a percibir del lado izquierdo, o el cable que se encuentra del lado izquierdo en color verde,
tiene por ahí un dibujito de un mouse y el cable del lado derecho, en este caso en el dibujo, color morado, tiene por ahí en la parte superior un conjunto de puntitos a manera de rectángulo. Ok, esto significa que el cable verde originalmente era utilizado en aquel entonces como la conexión para lo que es el dispositivo del mouse y lo que es el cable morado para la conexión para el dispositivo de un teclado de computadora. Obviamente sabemos que con la actualidad, pues en este caso se utilizan las conexiones de tipo USB para estos dos. O obviamente también en su caso hay dispositivos de este tipo que ya son con tecnología inalámbrica como tal. Diferencias entre la conectividad y la conexión. Mientras que la conectividad se mantiene igual a lo largo de la vida de un dispositivo hasta que se actualizan o mejoran sus partes, las conexiones comienzan y terminan, y dentro de un mismo contexto, haciendo uso de una misma red de equipos con conectividades invariables, pueden tener características diferentes cada vez. Es decir, a manera de resumen, la conectividad quiere decir la capacidad de poder realizar esa vinculación o enlace hacia tal dispositivo, ¿no? Hacia tal punto, de A a B o de B a A según sea necesario. Y la palabra conexión se refiere a lo que son las formas físicas de la conectividad y es en lo cual nos vamos a centrar de aquí en adelante. Como por ejemplo, en un mismo teléfono móvil, cuya conectividad es siempre la misma, establecemos muchas conexiones a lo largo de la semana y los resultados suelen ser muy variables, ya sea por la presencia de humedad en el aire, por las tormentas o la fuerza del viento. Bien, en este caso tenemos un ejemplo de un dispositivo smartphone de tipo iPhone como tal. Y como bien sabemos, pues obviamente la tecnología de conectividad que utiliza pues es de tipo inalámbrica. Inalámbrica tanto para lo que es la recepción de conectividad para telefonía, como también para lo que es la recepción de tecnología de recepción y transmisión de datos vía internet inalámbrico. En cuanto a las conexiones informáticas se refiere, el término es muy frecuente en las telecomunicaciones y en la informática. Una conexión es un enlace entre un emisor y un receptor a través del cual se envía un mensaje. Las características de la conexión dependen del tipo de enlace. Existen conexiones entre computadoras vía, por ejemplo, fibra óptica, ADSL, que se refiere a la banda ancha, el cable módem, redes internas, etc. Y por aquí abajo tenemos dos ejemplos pues que se utilizan a nivel frecuente, ¿no? Dicen por ahí, tuve problemas de conexión y no pude enviarte el archivo. ¿Okay? Es una de las tantas cosas que llegan a suceder debido a veces a fallas internas en lo que es la conexión inalámbrica, quizá pudiera ser, o fallas internas también en lo que son los cableados físicos de las conexiones o inclemencias, ¿no? Perdón, por ahí tuve una pequeña interrupción con el teléfono, olvidé dejarlo en vibrador. Bien, continuando. Quiero descargar una película, pero la conexión de esta computadora es muy lenta. Muy bien. En este caso también sucede de que, por ejemplo, hay inclemencias climáticas o fallas en las conexiones de los equipos y obviamente no permiten descargar, en este caso, los archivos o un archivo muy pesado como quizá lo sea una película, debido a que la conexión se encuentra en su momento inestable. En cuanto a lo que es la fibra óptica se refiere, la fibra óptica es un medio físico de transmisión de información, usual en las redes de datos y telecomunicaciones, que consiste en un filamento delgado de vidrio o de plástico a través del cual viajan pulsos de luz láser o LED, en el cual se contienen los datos a transmitir. Y como podemos ver en esta imagen, la fibra óptica es sobre todo ese conjunto de cables que gracias a su tecnología nos permiten transmitir los datos de la manera más rápida actualmente y de la manera más eficiente. Cabe destacar que este tipo de cables, como es muy delgado, pues obviamente es muy susceptible a dañarse. Por ello, es necesario indicarles, y no está de más, que si en algún momento dado a ustedes les toca manipular este tipo de tecnología, lo hagan con el mayor cuidado posible para evitar que el cable se dañe y obviamente pudiera llegar a haber pérdidas de datos. En el caso general, en el caso convencional, si este cable no tuviera ningún tipo de alteraciones, podemos
podemos entender con esta situación que es el tipo de transmisión de datos más rápido que existe en la actualidad. Por acá tenemos lo que es el siguiente tipo de conexión, ADSL o banda ancha. En este caso se refiere a sus siglas en inglés, Asymmetric Digital Subscriber Line. En nuestro idioma, dicha frase puede traducirse como línea de abonado digital asimétrica. El ADSL es una clase de tecnología que permite la conexión a Internet mediante el uso de la línea telefónica tradicional, transmitiendo la información digital de modo analógico a través del cable de pares simétricos de cobre. Dicho de otro modo, el usuario se conecta a la red utilizando su línea telefónica, pero con banda ancha, a diferencia de las viejas conexiones a Internet de tipo dial-up, que usaban un módem para transmitir los datos. En este caso, este tipo de conexiones, si se fijan, en el caso de los módems actuales de Internet que todavía manejan este tipo de conexión ADSL, se darán cuenta que necesitan conectarle directamente lo que es un cable de tipo teléfono general, y ese módem se encarga de transformar la información que se envía a través de ese servicio y la convierte en datos tipo analógicos, de tal manera en que provoque lo que es la salida de esos datos hacia los diversos dispositivos que se encuentren conectados a él. Ese tipo de transmisión de datos se puede clasificar generalmente en dos, tanto alámbrica como inalámbrica, como probablemente ya estamos familiarizados con estos dos términos. En el caso de la tecnología alámbrica, recordando, se refiere a lo que es la capacidad de conectarse vía cableado, y la tecnología inalámbrica, pues la capacidad que se refiere a la conexión sin necesidad de cables. En este caso, obviamente, podemos ver ejemplos de conexiones físicas que se relacionan directamente con el tipo de tecnología de banda ancha ADSL. Del lado izquierdo tenemos el ya conocido cable Ethernet, y del lado derecho con el ejemplo del ya conocido también cable de USB. Ambos fueron utilizados en su momento, refiriéndome al caso del cable USB, o actualmente sigue siendo utilizado para transmitir datos, refiriéndome al caso del cable Ethernet. Ahora, en el caso de la tecnología inalámbrica, como su nombre lo dice, se refiere a las conexiones que carecen de una conexión física cableada. Estas suelen tener mayores rangos de alcance a diferencia de las cableadas, y los tipos de este tipo de conexión serían, por ejemplo, entre las más conocidas, los tipos 5G, 4G, la tecnología Wi-Fi, la tecnología Bluetooth y la tecnología WiMAX, entre otros que existen, pero estos son los más resaltantes. ¿Por qué mencionamos que estas suelen tener mayores rangos de alcance a diferencia de las cableadas? Pues por lo siguiente. Resulta ser que, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con conexiones de tipo cableadas vía alámbrica, esos cables tienen que cumplir con una cierta norma en cuanto a distancia se refiere. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, un cable de 3 metros de distancia, que es el que viene generalmente incluido dentro de un módem de Internet, por ejemplo, de tipo de banda ancha, lo que ocasiona obviamente es permitirles la conectividad lo más fielmente posible entre lo que es el módem de Internet, que es el que distribuye la señal, y el equipo que está interconectado a él. Pero, por ejemplo, en el caso de las empresas, no sé si ustedes sabrán o se han fijado, en el caso de que les haya tocado visitar a más de alguna, cuando las conexiones son de tipo alámbricas, no parten directamente desde lo que es un módem hacia cada uno de los equipos. Si se fijan, parten de lo que es un módem hacia un switch o a un repetidor o a una raca que se encarga de poder interconectar más de 4 puertos de conexión alámbrica, y de esa manera distribuirlas, en este caso, al resto de las computadoras o equipos que necesiten este tipo de conexión alámbrica en X o Y empresa. Estos equipos se les conoce también en su momento como repartidores o repetidores. Ahorita no vamos a ahondar mucho en esta parte, simplemente quiero que para iniciar esta parte de la clase conozcamos este tipo de tecnología. Ahora, por ejemplo, en cuanto a lo que son los tipos de tecnología inalámbrica, actualmente, en cuanto a conectividad se refiere, en cuanto a redes de Internet proveídas desde lo que es
una compañía de telefonía celular, estamos pasando de la generación 4 a la generación 5. En Estados Unidos ya existe la quinta generación. Tengo entendido, de hecho, que aquí también en México ya se está incorporando, pero en la gran mayoría del país se sigue manejando la tecnología 4G. Es decir, entre más va avanzando ese tipo de tecnología, entre más alto es el número de esta generación, pues obviamente la transmisión de datos es más rápida y es más eficiente. En el caso de la tecnología Wi-Fi, es la tecnología que encontramos, por ejemplo, en nuestras casas, en nuestras oficinas, mediante la conexión de los dispositivos vía inalámbrica. En el caso de la tecnología Bluetooth, es la tecnología que podemos encontrar entre los diversos dispositivos celulares, tablets o incluso computadoras que mantengan y soporten esta tecnología para poder enlazar información de una manera más directa. Pero esta tiene, digamos, una limitante que los equipos que estén interconectados mediante esta tecnología tienen que estar relativamente cerca para que haya mejor transmisión de datos. Y lo que es, para finalizar, la tecnología WiMAX, deben saber ustedes que es una tecnología que se pretende instalar en diversas ciudades del país, de tal manera en que en su momento, cuando utilicemos esta tecnología, podamos utilizar nosotros como ciudadanos un internet de manera, entre comillas, gratuita. ¿Qué es esta tecnología del WiMAX? No es otra cosa más que la instalación de ciertas antenas distribuidas en puntos específicos de X o Y ciudad, y si sus características geográficas lo permiten, van a poder permitir que mediante el uso de una red, digamos, por ciudad, nosotros tengamos alcance a una red inalámbrica. Esto nos pudiera funcionar, por ejemplo, para cuestiones de emergencia, en el caso de que no llegáramos a tener servicio de datos en nuestros equipos portátiles, poder llegar, no sé, a un parque, a una región geográfica dentro de la cobertura WiMAX en X o Y ciudad, y poder obtener datos de tal manera en que nos sirvan para uso tanto personal, de trabajo, escolar y o de emergencia. Pero bueno, esta es una tecnología que a final de cuentas existe como tal y que es probable que en su momento pueda llegar a ser implantada aquí en México. Muy bien, muchachos, entonces esto ha sido todo en cuanto a lo que tiene que ver con la clase del día de hoy. Y como había quedado formalmente con ustedes, en este caso vamos a realizar lo que son las tareas de esta semana. Vamos a dejarles solamente 2 tareas en las cuales vamos a ver los siguientes puntos. Como tarea número 1, les voy a encargar investigar qué son las conexiones, en este caso HDMI, las conexiones dial-up, las conexiones USB 3.1 y sus diferencias con sus versiones anteriores. Con esto me refiero a las versiones anteriores llamadas USB 3.0, USB 2.1, USB 2.0, USB 1.1, etcétera, según lo que ustedes encuentren en la información. Para todo esto solamente voy a necesitar las características básicas de todos y cada uno de ellos, y de esta manera, con esta tarea, ustedes van a poder identificar ciertas cuestiones técnicas que quizá desconocían de estas tecnologías. Y como tarea número 2, les voy a encargar realizar las ventajas y desventajas de las conexiones alámbricas e inalámbricas en general. Es decir, solamente les voy a pedir que elaboren 2 ventajas y 2 desventajas de cada una de ellas según ustedes lo consideren. Recuerden que esas tareas son para entregar a más tardar el viernes o los días viernes a las 10:55 de la noche, y si hubiera alguna duda, yo estaré conectándome con ustedes durante todas las noches entre semana para poder ayudar a resolverlas. Sin más por el momento, me despido y en espera de que todos se encuentren con bien. Muchas gracias por su atención, muchachos.